cuando pregunta, no, la OIT tiene un resorte eminentemente sindical. La principal está en Ginebra, el delegado para América Latina está en Perú y son para efectos sindicales, aunque la comisión también conoce de cuando hay violaciones de libertades sindicales, como ocurrió con el caso de Baena contra República de Panamá, donde la Corte analizó el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos y le restableció el derecho a 270 sindicalistas de Panamá, una sentencia memorable. Hay que hacer mucha énfasis en la aceptación que tienen las providencias de la Corte Constitucional ante la Comisión, que infortunadamente nuestras salas de la Corte no la están aplicando. Cuando las salas civil, penal y laboral de la Corte Suprema de Justicia comiencen a aplicar la jurisprudencia internacional, esto obviamente tiene que cambiar. Hay una cantidad de problemas, como tú lo conoces más que yo, más que todo ahora con el problema de la sala penal de la Corte, con los periodistas, tú que eres periodista. Entonces eso va a cambiar, tiene que cambiar porque en favor de los derechos humanos de los ciudadanos colombianos. Doctor, entonces, ¿qué peticiones yo puedo hacerle a la comisión? ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Básicamente, Sandra, lo que se puede como fundamento del problema jurídico es la violación de las garantías judiciales, como lo dije anteriormente, artículos 8 y 25, que son conexas con el artículo 29, que es el debido proceso de la Constitución Política Colombiana, que hay un proceso donde la persona considera que de una forma o de otra le violaron sus garantías judiciales, entonces puede acudir a esta instancia, haciendo énfasis en lo que dije anteriormente, pidiendo la reparación y las costas, Sandra. No va a ir a la comisión, no, que necesito que me paguen la indemnización por despido injusto, o que me reconozcan la pensión por vejez, que el Seguro Social me negó, no, eso no. Es una reparación. Y ahí el fallo que profiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a hacer la reparación, que, entre otras cosas, es en dólares, y va a hacer una serie de recomendaciones para que el Estado a futuro las corrija, que eso es lo importante. Es una cuestión y vigilará ese cumplimiento. El Estado le imponen no solo la sanción monetaria que deba cumplir con el pago de una indemnización, una reparación, disculpe, o algo parecido, sino que tiene que adoptar unas políticas, que eso inicialmente lo hace antes la comisión. La comisión sugiere, pero no tiene un efecto jurisdiccional. Mira tú, Sandra, la diferencia que hay entre las decisiones en materia internacional que adopta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte con respecto a la OIT. La OIT, Colombia, infortunadamente, es una realidad que no podemos negar. Desde el año de 1986 ocupa el primer lugar en la violación de los derechos humanos, con el problema de los sindicalistas. Pero ellos hacen recomendaciones y nada más, y hasta ahí llegó. Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí ejecuta una función jurisdiccional y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento, lo que no ocurre con la OIT, la ONU, porque ese es un tema que a veces la gente se confunde, y esperamos que los que están viendo este programa no se vayan a confundir, y es la ONU, la OEA, Derechos Humanos de la ONU, Comisión Interamericana, Corte Interamericana de Derechos Humanos. La OIT es un tema que es internacional, pero es de otro resorte, es netamente sindical. Aunque la comisión, como lo dije ahorita, sí puede, con base en el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Convención Americana de Derechos Humanos, Sandra, está dividida en dos partes. Una parte sustantiva, que es del artículo 1 al 32, y una parte procedimental, que es del 33 al 69. Y ahí están los restantes artículos, consagra lo que ejecuta la comisión y lo que ejecuta la Corte. Son dos partes. Aquí en este programa, atendiendo tu gentil invitación y que me hace la universidad, estamos hablando del aspecto únicamente procedimental. Ya se hará materia de los derechos como tales que están en la convención de otro programa, pero sí sería importante. Así es, doctor. Bueno, vamos a una pausa de mensajes institucionales y ya regresamos con Jurisprudencia al Día.
estamos de regreso en Jurisprudencia al Día con el tema de hoy, los derechos humanos e internacional humanitario enfocado al derecho laboral y la seguridad social. Doctor López, en materia procesal, ese trámite que se empieza a surtir desde el momento en que yo hago la solicitud, hago la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuánto tiempo se toma? ¿Cuáles son los términos? ¿Cuánto tiempo debo esperar? ¿Cómo se comunican conmigo? ¿Cuál es ese procedimiento? Sí, exacto. Una de las críticas que se le hace a la comisión en este momento es la mora que tiene. Eso es un hecho innegable. Tiene una mora de 2 años. Estamos en el 2012. Comenzaron apenas a analizar en la comisión las peticiones realizadas en el 2009-2010. Esa es una de las quejas de los gobiernos y una de las críticas y que tienden a que pidan que esto desaparezca. La petición se manda por escrito, como lo dije, a Washington, a la OEA, a su respectivo domicilio, o se puede hacer por vía electrónica. La petición la recepciona, el Departamento de Denuncias la somete a un estudio, la radica y dentro de la comisión hay unos abogados especializados de cada país que están analizando. El promedio, Sandra, es 2 años. 2 años. Diferente a la medida cautelar, que el tiempo es menor, porque es otro trámite, ya después hablaremos de eso. ¿Qué ocurre? La petición llega, si por alguna circunstancia es viable la petición, se le notifica al Estado para que en un término de 2 meses el Estado presente sus excepciones, pida sus pruebas, se puede convocar a una audiencia que es dentro de las audiencias que tiene la Corte y la Comisión, se puede convocar a una audiencia para debatir eso. Si el Estado no hace uso de esos 2 meses, puede pedir una prórroga por 1 mes más. En el evento que también transcurre ese mes y el Estado no haga ningún pronunciamiento al respecto, se le requiere para que presente sus objeciones, ejerza su legítimo derecho a la defensa. Nosotros tenemos de mi oficina una petición que notificaron al Estado en febrero, se venció en mayo, pidieron una prórroga y se venció en junio. Y el Estado no contestó. Eso es lamentable porque el Estado debe defenderse. Claro. Bueno, de todas maneras, en el procedimiento Ahora, ¿qué ocurre con la medida cautelar, Sandra? La medida cautelar sí es inmediata. Se toma como base el artículo 25 del reglamento de la Convención, que también la consiguen por internet, lo pueden bajar. Es cuando hay situaciones graves, persistentes. La persona formula la protección de medida cautelar. No es necesario, y se ha discutido con los tratadistas en derecho internacional, que se hayan agotado todos los mecanismos nacionales, a diferencia de la petición, que quede claro eso. Así es. Porque es un peligro inminente, es persistente. El Estado no ha adoptado los mecanismos ni los medios para evitar esa violación o esa amenaza de esa violación de ese derecho humano. Fíjate tú las 2 diferencias. Entonces, la medida cautelar sí la tienen que analizar de manera directa. Es un poco más complicado porque a raíz de las críticas que le han hecho a la comisión, que muchos estados, como inclusive recientemente el país venezolano, quieren salirse de la comisión por razones obvias, porque tienen muchas quejas, entre otras cosas, para un dato estadístico, para que tú lo tengas muy pendiente, Sandra, el país más sancionado en América ha sido Perú, en la época de Fujimori, para que sepan. Y ahora, ¿por qué? Esa era en la reseña histórica, cuando iniciamos este conversatorio, yo te decía que había preocupación después de la Segunda Guerra Mundial por las dictaduras militares que se estaban ocurriendo en América Latina. Y la violación de los derechos humanos es inminente y se trata de proteger. Entonces, ¿qué ocurre? Tú, Pedro, Juan, Josefa, pueden ir a la Comisión Interamericana y a pedirle una medida cautelar provisional. Te digo nuevamente, la comisión la recibe y le hace la sugerencia al Estado, que no es de obligatorio cumplimiento porque la comisión no ejecuta una función jurisdiccional. Le hace la recomendación al Estado: vea, señores, por favor,
Cuando esto no ocurre, cuando el Estado se hace el loco, pasa a la Corte y a la Corte sí obliga. Si tú tienes en cuenta, son significativas estas medidas. Como te decía anteriormente, hay una parte patrimonial, ordenan pagar un dinero, que es en dólares, y como pasó en el proceso de campo algodonero contra República de México, donde se presentó una violación con las vírgenes de un estado en México, ordenaron hacer una estatua a la mujer, porque las jóvenes eran violadas. Tenía mucho auge esa región con el narcotráfico y había una cantidad de problemas, y el fallo consagró a que se le hiciera una estatua en símbolo a protección de la mujer, fíjate tú. ¿Y la hicieron? La hicieron, claro, porque la Corte vigila el cumplimiento de eso. Ahora aquí mandaron a hacer en Colombia la estatua a los desaparecidos. En Colombia es famosa las acciones que se han iniciado en materia penal, que es un tema que yo no manejo, en materia penal sobre desapariciones forzadas, las masacres, sí, todo totalmente, pero aquí el plano laboral, sí, cualquier persona, Sandra, puede acudir después del trámite a pedir, hacer su petición, que ya eso lo puede hacer cualquier persona, no necesita abogado, ni mucho menos, o hacer la petición de una medida cautelar que es más complicada, que es más técnica, que tiene menos requisitos. Lo único que sea la inminencia del peligro que se ocasiona con el proceder del Estado, que no ha tomado las medidas preventivas para evitar que se sigan vulnerando esos derechos humanos o se sigan amenazando los mismos. Doctor López, ¿cuándo una persona sabe que puede presentar o una petición o una medida cautelar? Usted menciona las medidas cautelares, o sea, ¿cuándo se pueden presentar esas medidas cautelares? ¿De qué se trata o para qué las pido? Para la protección inmediata de la vulneración de un derecho humano. Un ejemplo. Se pueden hacer simultáneamente, Sandra. Ah, se pueden hacer las dos. Sí, claro, simultáneamente. Tú sabes que para la petición yo tengo que esperar a agotar el procedimiento interno y que se den los 3 requisitos que te dije anteriormente. La medida cautelar no. La medida cautelar yo puedo pedirla enseguida, cuando viene por la inminencia grave de la violación del derecho humano. Y que de pronto ya el Estado, a través de sus organismos de control, ha sido requerido para que cesen esa violación y el Estado no lo ha hecho. Esta sí es inmediata y no tengo que esperar los 6 meses, no tengo que esperar otra instancia internacional, no tengo que esperar a agotar el trámite interno. La medida cautelar es directa. Doctor, cuando usted menciona que el Estado responde o se requiere al Estado, ¿de qué entidad del Estado estamos hablando? O sea, la comisión, ¿hacia quién se dirige? Al Estado, al señor presidente. Hay un organismo que es el que se encarga de la defensa del Estado, una oficina jurídica en Bogotá, creo que es dependiente del Ministerio de Interior y Justicia, que tienen sus apoderados. Ellos son los que van a Washington y presentan las excepciones, más que todo, las excepciones, y lo que atienden las audiencias, porque el procedimiento es básicamente oral. ¿Qué se discute? ¿Qué audiencia tiene la Corte? La Corte tiene la audiencia de resolver las excepciones que proponga, practicar las pruebas, los alegatos de conclusión y la sentencia. Bien, doctor, ¿de qué depende que mi petición sea admitida o sea negada? La forma, cómo efectivamente, porque puede haber peticiones temerarias, Sandra, y eso tú sabes que estamos expuestos a eso. Una persona que considera que sus garantías judiciales le fueron violadas en un proceso, puede ocurrir. Por ejemplo, un caso específico de una empresa en Barranquilla, despiden a 2 trabajadores por la misma causa en la misma época. Los negocios llegan a la sala de casación laboral de la Corte y uno salió a favor y otro en contra. Obviamente, hay una garantía, violaron las garantías judiciales en concordancia con la violación al derecho a la igualdad, que también lo consagra en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 24, que es igual al 13 de nuestra Constitución Política. Entonces, esa persona, ¿cómo es posible que ocupaban el mismo cargo, la misma situación fáctica y todo lo demás, a uno le fallan a favor y otro en contra, la misma corporación? No tiene explicación. Entonces ahí sí se daría una violación a la garantía judicial. Perfecto. Entonces en ese caso es cuando viene y la admiten. ¿Y cuándo puede ser negada? Negada cuando la comisión, en su correcto entender, considera que los hechos denunciados no ameritan que se inicie una investigación internacional. Y de la misma manera se le notifica a la persona que le ha sido negada, dentro de un término de 6 meses. No, ese es para peticionar.
el término tú sabes que son 2 años porque está en mora. Sí, pero cuando para peticionar, para que me respondan si ha sido admitida o no. No, 2 años, Sandra. 2 años tengo Sí. que esperar para saber si me la admitieron. Eso, infortunadamente, y fue lo que te dije, y ha sido la crítica fuerte que le han hecho a la Comisión, y por eso varios países piden que esta se acabe. Porque dice que hay una intromisión, pero no. La jurisdicción internacional como tal no reemplaza ni desplaza a la interna. La complementa. Y de hecho, el artículo 93 de la Constitución es claro, se complementan y es de obligatorio cumplimiento. Es más, las sentencias que profiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que cumplir el Estado, obligatoriamente. Es de estricto cumplimiento, porque ejerce una función jurisdiccional, a diferencia de las otras instancias internacionales que no, hacen recomendaciones. Es más, la misma la comisión no puede imponer nada, le hace una recomendación al Estado, que supuestamente está violando el derecho humano, nada más. Bien. La Corte es la que obliga al cumplimiento de que cese esa violación. Doctor, ¿y se han dado casos en que esas sentencias un Estado no le haya dado cumplimiento? No, No se ha dado el caso. hasta que yo sepa, particularmente no. Eso, los estados son renuentes, no quieren cumplirla. Yo te decía ahorita énfasis, dato estadístico, que el país que había sido más sancionado era Perú, y que ha sido más peticionado, ahora está en segundo orden Venezuela, y de pronto viene Colombia en el tercer lugar, a raíz de los inconvenientes que hay, más que todo en materia laboral. Sí. Eso va a ocurrir, y las personas, claro, en materia civil también las personas pueden recurrir a la comisión por el derecho a la propiedad privada, también pueden hacerlo, Sandra, no solo penal y laboral, también en materia civil, porque la Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho a la propiedad privada como un derecho fundamental. También estas personas pueden ir a esa instancia internacional a reclamar los derechos que ellos creen humanos que le han sido violados o que están amenazados de vulneración alguna. Así es, doctor López. Bueno, vamos a una pausa de mensajes institucionales y ya regresamos con Jurisprudencia al Día.